Te invito a buscar en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Quiero considerar los versículos desde 11 al 14. Jeremías 29, verso 11 al 14. Allí se encuentra la palabra que en esta mañana quiero compartir. Fue la palabra que Dios me dio. Jeremías, capítulo 29, verso 11 al verso 14. Si lo tienes, puedes decir amén. Si todavía no lo has conseguido, esperamos que lo puedas buscar en tu Biblia. Si no tienes Biblia, puedes utilizar la pantalla. Sé que la palabra te va a bendecir. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo nuestro corazón. Y el 14, y será hallado por nosotros, dice Jehová, y haré volver nuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde llevar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sé que estás aquí. Gracias porque tú te mueves en el silbido apacible. Gracias que en esta mañana hay gente conectada a las redes sociales para escuchar una palabra. Gracias por esas familias que domingo tras domingo están conectados con nosotros. Yo te pido por los amigos que llegaron hasta aquí, por los invitados de Celia, por los jóvenes y juveniles de las 50, por cada hermano, por cada familia. Hoy yo te pido una bendición. Te pido que nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz. Cuando tú hablas, Señor, la tierra tiembla. Cuando tú hablas, Señor, reconocemos tu poderío. Háblanos porque queremos escuchar tu voz y queremos sentir hoy una presencia como nunca antes. Háblanos, Señor, que hay un pueblo que te escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden adorar al Señor. Yo no sé cuántos vinieron con una alabanza, con una adoración. Que esa adoración te mueva en esta mañana a una búsqueda. Que esa adoración en esta mañana sea para que te puedas llenar y que puedas sacar cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Si estás dispuesto a darle un aplauso al Señor, yo quiero que se lo dé fuerte en esta mañana. Un aplauso al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Señor, recibe esta adoración. Recibe el aplauso que es para ti. Hay un pueblo en Palmarejo que te honra. Hay un pueblo en Palmarejo hoy que te rinde tributo y que te rinde un aplauso por lo grande, por lo maravilloso que tú eres. Hoy el Señor me dio una palabra para la iglesia y esa palabra es para ti. Yo te pido que me prestes unos minutos. No voy a ser extenso. Préstame unos minutos para que puedas escuchar la palabra que está hoy lista para que tú la puedas recibir. Yo te invito a que le digas al que está a tu lado, viene un tiempo nuevo. Yo no sé cuánto, pero si lo vas a decir, tienes que creerlo. Viene un tiempo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Viene un tiempo nuevo. Aleluya. Pero para que venga un tiempo nuevo, tenemos que buscarlo. Porque el tiempo no va a llegar si tú no lo buscas. La gente está esperando que le lleguen cosas
pero están cruzados de brazos. No te va a llegar nada hasta que tú no te esfuerces y lo busques. Así que viene un tiempo nuevo cuando tú lo buscas. Quiero poner por tema el mensaje de hoy: buscando a Jehová en el secreto. Buscando a Jehová en el secreto. Te pido que alinees tus pensamientos en esta mañana a la palabra del Señor. Tal vez estás pensando en cosas que dejaste en tu casa. Tal vez tienes algunas preocupaciones en el trabajo. Tal vez tienes algún problema económico o algún problema de enfermedad. Pero en esta mañana vamos a dejar esos pensamientos a un lado y vamos a enfocarnos en la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Hay leyes espirituales que no pueden ser cambiadas. Hay leyes espirituales que no pueden ser violadas. Y esas leyes espirituales que no pueden ser violadas ni cambiadas, las estableció el reino. Y si están establecidas por el reino, no las podemos cambiar ni las podemos violar. Nadie puede mover leyes espirituales que ya Dios fijó y que trazó para su pueblo. Hay una ley que no puede ser cambiada y es la ley de la siembra y de la cosecha. Esa ley no puede ser cambiada. Para usted poder cosechar, tiene que primero sembrar. Pero hay gente que quiere cosechar sin sembrar. ¿Usted ha visto gente esperando cosechos de cosas que no han sembrado? La ley de la siembra y la cosecha es que si tú siembras, vas a ver fruto y vas a ver un cosecho. La vida de los seres humanos se trata de consecuencias y efectos. Consecuencias y efectos. Cosechamos hoy lo que sembramos ayer. Y hay gente que está esperando hoy recibir cosecho de algo que no sembró. Pero nosotros hoy estamos cosechando lo que sembramos ayer. Las leyes espirituales no se pueden violar, ni se pueden cambiar. Cuando Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, le cambió el lenguaje a Abraham. Ya Abraham no hablaba de la misma forma, porque Dios le cambió el nombre. Antes le decían Abraham, ahora le dicen Abraham. Y Abraham aprendió a decir, donde quiera que iba, decía: yo soy padre de multitudes. Porque Dios le cambió el lenguaje. Y cuando Dios te cambia tu forma de ser en el área espiritual, te cambia tu lenguaje, te cambia tu manera de ser. Donde quiera que iba Abraham decía: yo soy padre de multitudes, porque Dios le cambió su lenguaje. Dios le cambió su forma de expresarse. Abraham llamaba las cosas que no eran como si fueran. Y nosotros tenemos que aprender lo mismo. Tengo que aprender a llamar las cosas que no veo, las cosas que no son, como si fueran. Y ahí ejercitamos la fe. Quiero hablarles de leyes espirituales que no pueden ser violadas y que no pueden ser cambiadas. Ustedes conocen que Satanás es el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de mentira. Satanás es el Dios de confusión. Y a Satanás no le conviene que tú escudriñes la palabra. A Satanás no le conviene que tú te metas en la palabra, ni tampoco en la oración. Hay verdades en la palabra que si tú las asimilas, y hay leyes espirituales que si tú te haces de ellas, el enemigo no va a poder contra ti. Pablo dijo
que abunde en nosotros la palabra de Cristo, el Dios de este siglo, que abunde en nosotros la palabra. Porque las mentes de cada uno ha sido cegada y el entendimiento está nublado y trastornado. Eso dijo Pablo. Así que la luz del evangelio nos alcance. A nosotros nos alcanzó la luz del evangelio y por eso pensamos y hablamos diferente. Ya no somos como los que antes éramos, ahora somos diferentes. Ya tu mente ya no le pertenece al enemigo, ya tu mente le pertenece a Dios porque se convierte en una mente espiritual. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Nosotros vivimos en un mundo espiritual tangible y yo quiero decirte que nuestra mente no podemos permitir que el diablo la toque. Tenemos que cuidar y proteger nuestra mente y nuestro corazón. Ustedes saben que los doctores no pueden operar la mente del ser humano. A veces mucha gente dice, yo estoy enfermo de la mente. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir donde el doctor para que me opere la mente. La mente del hombre no puede ser operada por un doctor. Las palabras sí afectan tu mente. Lo que tú hablas, lo que tú dices, afectan tu mente. Lo que tú hablas, tus palabras, que entran a través de tu oído. Yo quisiera que en esta mañana tú afinaras tu oído. Porque cuando tú afinas tu oído a la palabra del Señor, te trae acción. Ya comienzas a accionar en lo que dice la palabra. Y cuando tú entras en el mover de tu mente en el espíritu, ya tus hábitos de ayer cambiaron. Ya tú no funcionas como funcionabas ayer. Tus hábitos cambian y tu carácter cambia. Cuando tú afinas tu oído y tu mente a la voluntad del Señor, no a las cosas del pasado. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Mente nueva, corazón nueva, y ya no respondemos a lo que dice el Dios de este siglo. Ahora respondemos a lo que dice el Dios del cielo. Aleluya. Por eso es importante llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Cuando tú llenas tu mente de la palabra, no hay confusión. Cuando tú llenas la mente de la palabra, no hay enemigo que pueda atacarte. La gente ha llegado a pensar que Dios se mueve por la necesidad de cada uno. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios no es atraído por la necesidad tuya. Y usted te dirá, pero ¿y por qué, pastor? Si Dios es un Dios amoroso. Y cuando tú estás en dificultades, Dios se fija en ti. Dios no trabaja contigo por tu necesidad. Y suena como un poco contraproducente. Dios es atraído cuando le buscas. Dios es atraído cuando tú le honras. Dios es atraído cuando tú tienes un pensamiento espiritual distinto al que tenías antes. Dios no es atraído por la necesidad tuya. Porque cuando tú estás en necesidad económica, a veces no recibes nada. Pero cuando tú le buscas, Dios opera milagros. La mano de Dios no se mueve donde hay necesidad. La mano de Dios se mueve donde lo buscan. Por eso el tema de esta mañana, busca a Jehová en el secreto. Para que cuando tengas necesidad, si lo buscas, vas a encontrar lo que estás buscando. Solamente hallan al Señor o a Dios los que de mañana lo buscan.
los que se levantan a buscar su rostro. Si Dios se moviera por la necesidad, el Dios nuestro estuviera en África. Si Dios se moviera por la necesidad, el Dios de nosotros estuviera en Haití. Tanta necesidad que hay en África y en Haití. Y sigue el problema y sigue la necesidad. Porque Dios no se mueve hasta que la gente de África y de Haití lo busquen. Cuando lo busquen, va a haber cambios y sus necesidades van a ser suplidas. Pero mientras sigan de espaldas a la palabra del Señor, van a vivir en necesidad y en miseria. Por eso hay mucha gente que tú lo ves en necesidad y en miseria, y es que no se han vuelto a Jehová, siguen de espaldas a Él. Hay muchos países pobres y siguen en pobreza. Y tú dices, ¿y qué hace Dios? Esperando que se vuelvan a Él. Eso es lo que está haciendo Dios. Esperando que lo busques. Esperando que te vuelvas a Él. Y vas a salir de la pobreza. Y vas a salir de la miseria cuando lo buscas. Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer milagros en Nazaret. Solo uno que otro milagro hizo en Nazaret Jesús cuando fue. No fue porque no quiso hacer milagros. No fue porque no pudo hacer milagros. Es por la incredulidad de la gente. Dios no se movió a hacer milagros. Y en el día de hoy pasa lo mismo. Por la incredulidad de la gente no ocurren milagros. Porque no le creen a Dios. Pero en cambio vemos que Jesús se movió a Genezaret. Y en Genezaret dice que tocaba a los enfermos y todos eran sanados. Porque creyeron en Jesús. Porque creyeron en Jesús. El poder estaba. Pero si la gente no cree, no recibe el milagro. Y hay mucha gente que dice, pastor, ore por mí. Porque yo necesito un milagro. Pero no lo crees. No lo recibes. Es preferible no orar porque no vas a recibir nada. Si tú crees, al que cree, todo es posible, dice la palabra. En el tiempo de Eliseo había muchos leprosos. Los pudo haber sanado a todos, pero solamente uno, un general que supo del profeta, viajó a distancia y llegó a casa del profeta buscando ser sanado de una lepra. Aquel general creyó que cuando llegara donde Eliseo, su lepra iba a desaparecer. Y aunque ustedes conocen la historia, que no se quiso someter, Eliseo le dijo, si no te metes en el Jordán, no vas a recibir tu milagro. Aquel hombre empezó a pelear y a luchar con él mismo por dentro, pero dijo, me voy a lanzar porque yo vine a buscar mi milagro. Muchos leprosos donde estaba Eliseo, solamente uno estuvo dispuesto a viajar y a buscarlo para que ocurriera el milagro. Así hay muchos enfermos, pero no buscan al que te puede quitar la lepra. Lepra del pecado que te tiene agobiado y que te tiene triste y que ya no puedes más. Esta es solamente la introducción del mensaje de hoy. Yo creo que ya terminé con la introducción. Yo no sé cuántos le adoran. O están tristes porque ahora voy a comenzar a predicar. En el capítulo 29 de Jeremías nos enseña que Dios va a ser hallado por los que lo buscan. Eso dice Jeremías en el versículo 29 del 12 al 14. Que Dios va a responder a los que le buscan. Donde no hay oración, no hay milagros. Donde no hay oración, las cosas no cambian. Ustedes pueden estar gritando toda la noche y no va a pasar nada. Pero usted ora toda la noche y yo le garantizo que va a pasar algo.
¿Cuántos lo han probado? He estado gritando, quejándome toda la noche y no pasa nada. Pero me voy de rodillas y comienzo a clamar y comienzo a buscarlo y van a ocurrir cosas. Van a haber cambios. Dios es hallado por los que lo buscan. Eso dice Jeremías. Donde no lo buscan, Dios no está. Dios no está en una iglesia seca, hueca y vacía. Por eso es que a veces usted dice, qué vacío había en el culto. Había como una tristeza en el culto. Dios no estaba. Porque Dios se mueve donde hay 2 o 3 que adoran. Donde hay 2 o 3 que le buscan. Y mientras más hayan que le buscan, ahí va a haber el mover del Espíritu. Y a veces decimos, no se movió el Espíritu Santo en el culto. Porque tú no lo buscaste. Fuiste indiferente al culto. Fuiste a recibir pero sin dar nada. Gloria al Señor. Donde no hay oración, no hay poder. Donde no hay oración, no hay conversiones. Donde no hay oración, no hay milagros. Yo quiero decirle que nosotros estamos en una campaña de visitar diferentes comunidades donde nosotros servimos. Y esto ha sido algo que el Señor lo ha puesto en el corazón del pastor y del liderato que se ha movido. Así que cuando vamos a los diferentes lugares a llevar una palabra, no es que la comunidad donde vayamos es dura. No hay comunidades difíciles. No hay comunidades duras para el evangelio. Lo que hay es iglesias flojas que no se atreven meterse a buscar las almas. Eso sí hay. Muchas iglesias flojas que no se atreven a darle frente al enemigo en las comunidades que parecen difíciles. No son complicadas. El complicado eres tú. No tenemos temor ir a las comunidades difíciles, aparentemente difíciles. Si el poder de Dios está con nosotros, no hay comunidad difícil. No la hay, iglesia. No la hay. Si nosotros buscamos al Señor y nos metemos en oración cuando vamos a las comunidades, el Señor va a responder y los va a respaldar. Iglesia que no ora, iglesia que no clama, iglesia que no busca en el secreto al Señor, será floja siempre. Siempre va a haber flojera espiritual. Porque quien produce la fortaleza está en la oración. Yo no titulé hoy el mensaje de la oración, sino busca a Jehová en el secreto. La Biblia dice, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Este pobre clamó y Dios lo oyó y los libró de todos sus miedos, de todos sus temores, de todas sus angustias. Dios no va a intervenir en tu vida porque estás endeudado. Te puedes seguir endeudado y puedes seguir buscando más tarjetas que posiblemente te las den. Dios no va a intervenir en tus finanzas hasta que tú no lo busques. Una cosa he demandado a Jehová, dijo David, y esa buscaré. Si tú buscas a Jehová Dios en tu peor momento de endeudamiento, yo te garantizo que Dios va a orar. Yo te garantizo que se te van a abrir avenidas en todas las áreas. Dios llega donde lo buscan y hay gente que está en necesidad, pero no lo buscan. ¿Usted ha visto gente en necesidad? Y tú le dices, busca a Dios. Y dice, no, muchacho, estás loco. Buscar yo a Dios. Pero estoy en necesidad. Quiero compartir una historia en el libro de los Jueces, capítulo 6. Esta historia yo creo que ustedes la conocen. Israel había pecado. Israel le había dado la espalda a Dios.
el pueblo de Israel, el pueblo de él, se fue tras la adoración de otros dioses. El pueblo de Israel se había separado de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo se había apartado. Y estuvieron cautivos por 7 años, dice la Biblia. Todo lo que sembraban los madianitas lo recogían y se lo llevaban. ¿Tú sabes lo que tú sembrar y que venga otro y coja el cosecho? Hay muchos que dicen, le voy a dar un tiro al que se meta a casa, a cogerme los frutos. Pero el pueblo de Israel no tenía cobertura. Estaban sobrecogidos de miedo porque había un enemigo que cuando ellos sembraban, le quitaban los frutos. Cogieron miedo, se empobrecieron, no porque eran pobres, se empobrecieron porque ya Dios no los defendía. Dice la Biblia que comenzaron a hacer cuevas para esconderse del enemigo. Empezaron a hacer cuevas para esconder lo que tenían en la cueva para que el enemigo no los encontrara. Estuvieron 7 años sufriendo, 7 años en angustia, 7 años donde el enemigo todos los días los visitaba. Los israelitas estaban en un cautiverio espiritual, como a veces nos pasa a nosotros, cautivos espiritualmente porque nos hemos olvidado de Dios. Pero, de momento, algo comenzó a cambiar en el pueblo. De momento comenzó a haber cambios. Los hijos de Israel comenzaron a clamar a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y el pueblo comenzó a clamar. Y cuando el pueblo comenzó a cambiar y comenzó a clamar, Dios se fijó en ellos. No era que Dios no los estaba mirando, Dios estaba mirando su situación, pero no hacía ningún acto de presencia, ni socorría la calamidad de ellos, hasta que ellos se volvieran a Dios. Cuando ellos clamaron, Dios se volvió a ellos. Cuando ellos clamaron, dice que Dios le envió un profeta. La falta de oración atrasa el cumplimiento de lo que Dios ha prometido a tu vida. Dios te ha hecho promesas, pero así a ti se te olvidaron, a Dios no se le han olvidado. Pero por falta de comunicación con el Señor, las promesas que Dios te hizo se han detenido. Y muchos han visto que no han visto los resultados, porque es que no han clamado cuando están en situaciones difíciles. Dice la Biblia que Dios envió un profeta. Se rompió el silencio entre Dios y el pueblo. Yo quiero decirte, iglesia de Palmarejo, que a veces hay un silencio entre nosotros y Dios, y ese silencio hay que romperlo. Hay que romper el silencio. Estás en silencio con Dios y Dios te está mirando y está esperando qué tú vas a hacer. Y en esta mañana mi consejo es: rompe el silencio que tiene con el Señor. El pueblo de Israel estaba cautivo por 7 años, pero decidió romper el silencio y dijo: voy a clamar, porque yo no voy a seguir sufriendo las angustias del enemigo. Y a veces nosotros, por no romper el silencio, seguimos sufriendo la angustia de los ataques del enemigo sobre tu vida. No sé con quién estoy hablando, pero si tú sabes que es contigo, dile: gloria a Dios, que hoy yo voy a clamar y voy a salir de la angustia donde el enemigo me tiene. Hoy yo quiero salir, yo no quiero seguir siendo el mismo. Se rompió el silencio. La voz del Espíritu comenzó a fluir. Nada ocurre sin que Dios lo diga, iglesia. Nada ocurre sin que Dios lo avise.
Dios usará profeta, usará a quien tenga que usar para avisarle a la iglesia lo que Él quiere. Dios siempre avisa, Dios siempre habla a gente que le cree y que le clama. Oh, gloria al Señor, deja que te hable en esta mañana. Abre tu entendimiento, abre tu mente y deja que el Señor te hable en esta mañana. No pongas una barrera ni una muralla para que la palabra no entre. Déjala que entre a tu corazón. Rompe el silencio en esta mañana, Palmarejo. Rompe el silencio con Dios. Dios está esperando que tú rompas el silencio. Para Él obrar, para Él contestar, para Él actuar. Pero si tú no rompes el silencio, las cosas van a seguir iguales. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? En el principio se movía. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Nada ocurre hasta que tú no lo clames, hasta que tú no lo busques. Rompe el silencio en esta mañana. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios está, las cosas cambian. Cuando Dios está contigo, Él no va a improvisar, porque Dios no improvisa. Dios te da dirección cuando tú lo buscas. Pero Dios le da dirección a los que le creen. Porque si tú no le crees, no vas a tener el GPS del Espíritu para poder encontrar el lugar que Dios quiere que tú llegues. Yo vine a hablar hoy a gente que va a ser sensibles al Espíritu. Hoy yo vine a hablar con gente que va a sensibilizar su espíritu. Gloria al Señor. La fe nace cuando tú oyes la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. La voz de Dios revelada a la iglesia es cuando tú escuchas al profeta, cuando escuchas la voz de Dios. La Biblia dice que Elías oró, no oró, sino oyó la voz de Dios. Elías oyó la voz de Dios que le dijo, sube porque va a llover. Y Elías escuchó la voz de Dios y subió. Ya Elías estaba seguro que iba a llover, aunque el criado tenía dudas. Pero Elías no tenía duda porque Dios le había dicho, sube porque va a llover. Y Dios le está diciendo a Palmarejo hoy, sube, ve, porque ya yo hablé. Solamente espera que tú acciones. Eso es lo que está esperando el Señor. Cuando llega la unción tú no la controlas. La unción la controla el Espíritu. Cuando llega el mover del Espíritu, tú no controlas el mover del Espíritu. El mover del Espíritu lo controla Dios. Y hay gente que a veces quiere controlar al Espíritu, pero el Espíritu no lo puedes controlar tú, lo controla solamente Dios. En un corazón que está humillado y en una oración que le busca en clamor y en oración. Iglesia, estamos viviendo en la dispensación del Espíritu y la gente no se ha dado cuenta. Han pasado diferentes dispensaciones, pero estamos viviendo ahora en este último tiempo en la dispensación del Espíritu. Donde el Espíritu Santo se mueva, allí es que hay libertad. Prepárate que tu vida va a cambiar cuando te metas en el Espíritu. Vas a escuchar la voz del Espíritu. Mire, el Dios que levantó a Lázaro de los muertos
La gente no sabe dónde está. Él está aquí. El mismo que levantó a Lázaro de 4 días está aquí hoy. ¿Por qué tienes duda? Si el mismo que levantó a Lázaro es el que está para levantarte a ti. Y a veces tú no le crees que está aquí con nosotros. Si levantó a Lázaro, te levanta a ti también. Yo estoy preocupado por la generación de hoy. Estoy preocupado por la generación joven de hoy. Ellos no han visto los milagros. Que vieron que cuando llegó Pentecostés, en el 40 o en el 50, ocurrieron cosas grandes en Puerto Rico y en el mundo entero. Pero esa generación ya no está. Esa generación no ha visto lo que vieron aquellos. Y a mí me preocupa que si no viste los milagros del tiempo pasado, se te va a hacer difícil verlos hoy, porque no hay una búsqueda en el Espíritu. Aleluya. Pentecostés vino para cambiar familias. Pentecostés vino para sanar enfermos. Pentecostés vino para tener compasión de los pobres en Puerto Rico. Y todavía esa palabra está para Puerto Rico. Lo que pasa es que no hemos hecho como el pueblo de Israel, que se nos olvidó que Dios es el que da y el que quita. Se nos olvidó que Dios es el que tiene el control. Y a veces pensamos que somos nosotros. Tenemos que volvernos a Dios en oración, en súplicas, en integridad delante del Señor y en santidad. Iglesia, tenemos que volvernos delante del Señor. Dios le dijo al pueblo a través del profeta: yo te voy a dar la fuerza para que puedas liberar a este pueblo. Ya no te van a robar más. Y estoy hablando de Jueces 6. Ya los madianitas no te van a robar más, porque yo voy a enviar un profeta que va a ir tras de esos que te roban y los va a acabar a todos. Ya no vas a humillarte más. Ya no te van a robar más. Ya no te van a quitar más el gozo. Dios preparó un profeta, luego preparó al ángel que te da poder. Yo quiero decirte que las batallas, nosotros a veces decimos, mis batallas las pelea Dios. Mira, las batallas las peleas tú. Las batallas tuyas las tienes que pelear tú. Dios va a estar contigo en la batalla. Dios va a estar contigo en la pelea. Pero la pelea te toca a ti pelearla. Y a veces la gente quiere que Dios pelee lo que te toca pelear a ti. Yo no sé cuántos me entendieron. Te toca pelear a ti la batalla. Pero si estás desarmado, vas a perder la batalla. Pero si estás en la oración y en el Espíritu, vas a ser victorioso. Te toca pelear la batalla a ti. El ángel va a estar contigo. Palmarejo, yo no sé si estás dispuesto a pelear la batalla. Que ya no te aflijan más. Que ya no te critiquen más. Que ya no te humillen más. Aprende a pelear las batallas. Que el ángel de Jehová va a estar contigo cuando estés peleando la batalla. Gedeón surge cuando hay un pueblo que ora. Gedeón estaba con ellos, pero nunca hasta que el pueblo no clamó, Gedeón no salió. Iglesia, yo estoy orando para que se levanten Gedeones en esta casa. Que estén dispuestos a pelear la batalla con el pastor. Pero se van a levantar los Gedeones cuando estemos dispuestos a pelear la batalla. Se van a levantar los Gedeones cuando estén dispuestos a orar y a sacrificar. Dios quiere llevar esta iglesia a una expansión, a un crecimiento indetenible. Pero tiene que levantar Gedeones. Tiene que levantar profetas. Tiene que levantar gente que esté dispuesto a pelear contra el enemigo. Con cobardes Dios no ha ganado batallas. Dios está buscando valientes. Despierta en esta mañana si estás dormido.
No te duermas, que ya estoy terminando. Gedeón no estaba preparado para pelear. Gedeón no estaba preparado para hacerle frente al enemigo. Dios siempre escoge gente que no está disponible. Uno de los mejores ejemplos es cuando Dios te escoge y tú dices que no puedes. Cuando Dios te llama y tú dices, yo no soy. Moisés, cuando Dios lo llamó, dijo, yo no puedo, yo no sé, busca a otro. Dios le dijo, tú no puedes, pero yo puedo. Y Dios te está diciendo en esta mañana, aunque tú digas que tú no puedes, el Señor te dice, yo puedo. Voy a prender un fuego en la salsa y ese fuego no se va a apagar. Yo voy a encender un fuego a ver si tú vas o no vas. Eso le dijo Dios a Moisés. Vamos a ver si vas o no vas. Yo voy a prender el fuego. Y el fuego en la salsa no se va a apagar. Para que tú entiendas que te llamé. Para que entiendas que te necesito. Para que entiendas que aunque tú dices que no puedes, si Dios está contigo, tú puedes. Si tú no vas, el Señor te dice, yo voy. Si no estás enfocado en lo que no debes, no vas a ver el propósito de Dios. Hay gente desenfocado en el plan y el propósito que Dios le dio. Desenfocado de su presencia y desenfocado de su espíritu. ¿Cómo vas a lograr un enfoque si estás desenfocado? Ponte de pie que yo terminé. Ponte de pie. Cuídate, palmarejo, con quién te relacionas. Cuídate con quién te juntas. Cuídate con quién hablas. Puedes hacer crecer la unción o puedes disminuir la unción en ti cuando te juntas con gente que no son espirituales. No te enfoques en tus limitaciones. No te enfoques en las limitaciones que tienes. Enfócate en el Dios que tiene el poder para hacer cosas grandes. Júntate con gente que están en el espíritu y no te juntes con chismosos. Dios no te trajo a Palmarejo para perder el tiempo con chismosos. Dios te trajo a Palmarejo para que te juntes con gente llena del espíritu. Cuando vayas a tomar decisiones, no busques decisiones con gallinas. Cuando vayas a tomar decisiones, cuando vayas a consultar a Dios, júntate con águilas que saben volar por encima de las alturas. No te juntes con gallinas, júntate con águilas. Hay iglesias secas que ya yo no pasaría ni un aguacero en ellas. Iglesias que no se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y si Palmarejo no ora, va a pasar lo mismo. La gente no va a pasar por aquí ni para un aguacero. No inviertas tiempo en escuchar gente que no tuvieron tiempo para escuchar a Dios. A veces escuchamos gente que no tuvieron tiempo para escuchar a Dios y solamente te llenan de aflicción y de problemas. Llénate de alguien que te pueda mover el espíritu. Llénate de alguien que te pueda motivar a buscar las almas que están perdidas. Yo no quiero que me hablen de problemas. Yo quiero que me hablen del poder de Dios que hace milagros. Hay cosas en tu vida que no se van a manifestar hasta que tú no ores. Hay cosas en tu vida que no se van a manifestar hasta que tú no te animes a buscarlo.
Yo no sé con quién estoy hablando, pero aquí hay gente que sabe que Dios está hablando contigo. Las iglesias crecen cuando la iglesia ora. La iglesia crece cuando se mete en el ayuno y en la consagración. Si no hay ayuno y consagración, la iglesia no va a crecer. Empezando por el pastor. Empezando por el liderato. Hay líderes que no oran y después quieren ver el mover del Espíritu. Aleluya. La iglesia se aviva cuando hay un mover del Espíritu. Si no hay oración, no hay poder. Puedes levantarte todo el día de espaldas a Dios y no vas a ver nada. Dios te dice en esta mañana, y termino: me voy a dejar hallar cuando tú me busques. Me voy a mover cuando tú me busques. Jeremías 29:13, y termino: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaste de corazón. Buscando a Jehová en el secreto, lograrás la victoria que estás esperando. Palmarejo, anímate en esta mañana. Que esta palabra te ayude a buscarlo, a no dejarlo, a humillarte, a santificarte, y verás su gloria. Señor, te doy gracias en esta mañana.